placer y un privilegio que las hermanas de Primera Iglesia Bautista de Belton estén aquí con nosotros. Gracias por su servicio al Señor. Bienvenidas a esta iglesia hermana, Iglesia Bautista Comunidad de Gracia. Para nosotros es un placer y un privilegio poder recibirles. Le damos las gracias por su servicio al Señor. Estarán con nosotros auxiliándonos en el campamento de verano. Así que muchas gracias. Hoy continuamos la predicación del Evangelio de Juan. Nos corresponde predicar el capítulo 13 de los versículos 12 al 20. Una de las ventajas que nos ofrece la predicación expositiva y consecutiva es que no podemos brincar textos bíblicos que pudiese motivar al predicador para no ofender ni sacudir a su iglesia. En esta iglesia tenemos la gracia del Señor de que se predica de forma expositiva y consecutiva. Y este texto que vamos a ver, además de ser un texto precioso, es un texto que si lo hacemos con fidelidad al texto, tiene que tener como consecuencia que seamos sacudidos y que nuestro corazón sea examinado a la luz de la palabra. Es un texto que nos desenmascara y nos hace preguntar si realmente somos cristianos, si hemos creído que el poder del Evangelio nos ha transformado verdaderamente. El domingo pasado vimos el lavado de los pies a los discípulos. Hoy vamos a ver cuál es la enseñanza que el Señor hace a través de ese servicio. Y el sermón de hoy se ha titulado Un humilde siervo, un intenso amor y una profunda enseñanza. Juan 13, de los versículos 12 al 20. Y el objetivo de esta predicación es que nosotros podamos comprender como iglesia el ejemplo del servicio del Señor Jesucristo. Que entendamos que para la iglesia y para el mensaje del Evangelio, ser líder y ser esclavo no hay ninguna diferencia. Si nosotros vemos diferencia entre el líder y el siervo, estamos viendo cómo el mundo dirige. Para nosotros, los que hemos creído en Cristo, el líder se hace esclavo por amor a los demás. Así que ese es el objetivo de este sermón. Que podamos ver que hemos sido llamados para glorificar a Dios a través del amor entre nosotros y que nosotros a su vez nos podamos servir los unos a los otros porque hemos sido convocados para lavarnos los pies los unos a los otros. Dijo una vez un misionero muy grande que la verdadera grandeza y el verdadero liderazgo no se logra reduciendo hombres al servicio de uno, sino generosamente dándose uno mismo al servicio de ellos. Eso lo dijo el misionero J. Oswald Sanders. Pero hay alguien mucho más grande que este misionero que una vez también dijo: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Amén. Con eso en mente, entonces, acompáñame de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Juan 13, de los versículos 12 al 20. Dice así la palabra de Dios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto
volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, reconozco que estoy con temor y temblor. Te pido, Señor, que seas tú poniendo las palabras tuyas en mi boca. Que yo no diga una tilde ni una coma que tú no hayas autorizado. Padre, danos corazones humildes, Padre, comenzando con el predicador, que es el primer gran orgulloso, Padre. Que veamos a través de esta predicación que el orgullo es un impedimento absoluto para poder servirte a ti en amor y en humildad a través del servicio a los hermanos, Señor. Que podamos comprender que cualquier sentido de superioridad es pecaminoso y que nos impide servir para tu gloria, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El pasado, bueno, como idea central podemos desarrollar la siguiente. Jesús, siendo el Señor y Maestro, se humilló a sí mismo y le sirvió a sus discípulos para enseñar con su ejemplo el llamado al amor, al servicio y a la humildad. Quiero repetirla. Jesús, siendo el Señor y el Maestro, se humilló a sí mismo y le sirvió a sus discípulos para enseñar con su ejemplo el llamado al amor, al servicio y a la humildad. El domingo pasado el pastor Camilo tuvo la oportunidad de predicar los primeros 11 versículos del capítulo 13 de este Evangelio de Juan. Y vimos que ya Jesús, sabiendo que había llegado su hora, amó a los suyos hasta el fin. Y no podemos desvincular la presente predicación precisamente de ese primer versículo. Porque esta enseñanza que Dios quiere transmitir a los discípulos es porque los amó precisamente hasta el fin. Durante la última cena vimos que Jesús lavó los pies de sus discípulos y ante la negativa de Pedro de permitir que le lavara los pies le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y también le dijo un poco más abajo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ese es el contexto en que se van a desarrollar precisamente los versículos cuya responsabilidad hoy tenemos que predicar. Así que no podemos desvincular esta predicación de la predicación del domingo pasado. Es precisamente una continuación del diálogo entre Jesús y sus discípulos, recordando que ya Jesús terminó su ministerio público y ahora, a 24 horas de pasar a través de la cruz, Cristo se dedicó personalmente, no a través de otros, personalmente, a fortalecer la fe de sus discípulos,
a través de sus enseñanzas, pero también a través de su ejemplo magnífico de lavar los pies. Y hemos dividido el presente sermón en 5 acápites y los vamos a ir viendo mientras también aplicamos las enseñanzas que nos deja ver este texto. La primera o el primer acápite es la acción de Jesús, que surge en el versículo 12. La segunda enseñanza o el segundo acápite es ¿quién es este Jesús? Versículo 13 o 14. Aunque nos parezca extraño que estemos hablando de quién es este Jesús después de 1 año y medio de predicación de Juan, veremos que es importante que sepamos quién verdaderamente es este Jesús y no un Jesús que lo imaginamos en nuestro cerebro. Es el verdadero Jesús según revelado por el Evangelio de Juan, versículos 13 y 14. Como tercer punto, veremos cuál es la enseñanza que encierra la acción de Jesús. Es decir, que Jesús quiere enseñarnos a través del lavado de los pies, versículos 15 y 17. El cuarto punto que veremos es una traición conocida desde la eternidad, versículos 18 y 19. Y por último estaremos viendo quiénes son los elegidos y a quién representan, versículo 20. Así que estos son los 5 puntos que vamos a estar viendo durante la mañana de hoy. El primero de ellos, la acción de Jesús, versículo 12. Y dice así el versículo: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Esa pregunta le formula Jesús a sus discípulos. Hermanos, para el tiempo en que se desarrolla este texto bíblico, los caminos no eran asfaltados, como hoy los conocemos hoy día. Y eso provocaba que el clima siempre estuviese polvoriento. Josian puede saber de eso, ¿verdad, José? Lo que es caminar a través de caminos polvorientos que no han sido asfaltados. Y el tipo de calzado que se utilizaba eran sandalias abiertas. Y eso provocaba que los pies de las personas siempre estuvieran sucios. Ya sea por el polvo, la tierra, por el fango producto de la lluvia. Siempre los pies de las personas estaban sucios. En las cenas y en actividades de gran importancia se requería que entráramos con los pies limpios. Y este trabajo de lavar los pies era tan denigrante que los judíos sostenían que ni el esclavo judío era merecedor de lavarle los pies a nadie. Es decir, otro esclavo que no fuese judío, ese merece lavar los pies sucios de las personas. Porque ni siquiera los esclavos judíos eran merecedores de hacer un trabajo de tan poca honra en esa época. Pero precisamente este es el servicio humilde que Jesús le hizo a los discípulos. Un judío no podía limpiar los pies de nadie, pero el rey de los judíos, ese, vendría a lavar los pies sucios de los discípulos, incluyendo los pies de Judas, que más tarde sería el traidor de Jesús. El Espíritu Santo, distinto a lo que ocurrió cuando se predicó aquí la resurrección de Lázaro, que vimos que Juan no dio detalles de lo que ocurrió con Lázaro después de la resurrección, ¿verdad? Como que nos quedamos con ganas de qué pasó. Y el Espíritu Santo limitó a Juan y Juan no dio detalles, porque ocultar esos detalles era necesario para revelar la gloria de Dios, para que centráramos nuestra atención en Cristo Jesús. Pero ahora Juan sí ofrece detalles que no podemos pasar por alto, porque precisamente esos detalles apuntan a la gloria de Dios.
quiero que estemos bien pendientes por lo menos a 3 de ellos. El pastor Camilo, cuando predicó, leyó los versículos que dice que Jesús se quitó el manto, que Jesús se ciñó una toalla y que Jesús comenzó a lavar los pies. Esos detalles no están allí porque sí. Esos detalles apuntan al grandioso Rey de Reyes, a su amor y a su humildad. Jesús se quitó el manto para asumir una condición de esclavo. Jesús se quita el manto del Rey de Reyes y de Señor de Señores para poder servir. Y tú y yo tenemos mantos que nos impiden servir en amor y en humildad. Cristo se despojó del manto para hacerse inferior a los discípulos. Nuestro manto, que son presuposiciones, prejuicios, orgullo, posición social, profesiones, grados académicos, ministerios, incluyendo dones, sirven de interferencia, son obstáculos para servir en amor. Pero el Rey se quitó su manto para que no hubiese ningún obstáculo a la hora de servir a los demás. Y nosotros seguimos con nuestros mantos puestos. Dice también que Jesús se ciñó la toalla. Es decir, Jesús no solamente se quita el manto, sino coge el instrumento que identifica al esclavo. ¿Y cuál era? La toalla. Las herramientas del esclavo en aquel entonces era la toalla. Pero para Cristo las herramientas era el amor y la humildad. Y no solamente eso, sino que Jesús efectivamente comenzó a lavar los pies de los discípulos. Jesús fue a cada uno de los discípulos. Jesús fue ante los pies sucios. Es decir, Jesús se trasladó al lugar donde se necesita servir. Jesús no esperó que los discípulos llegaran a Él, sino que Él tomó la iniciativa y comenzó a limpiar la suciedad de los pies de los discípulos. Estos detalles nos dejan saber cómo Jesús se humilló en un servicio a favor de los discípulos. Jesús enseña con el lavado de los pies que el servicio es una expresión de amor por nuestros semejantes, en este caso por nosotros los hermanos. No se aman con palabras. Deja de decir que amas al hermano cuando no tomas la iniciativa de amarlo en verdad. Sino que se ama con un servicio de amor entregado y caracterizado por la humildad. Si no hay humildad, no podemos servir en amor. Si no hay amor, no podemos servir con humildad. Solo un corazón que ha sido verdaderamente transformado por el Evangelio a la imagen de Cristo es capaz de amar incondicionalmente y es capaz de servir quitando nuestros intereses del medio por satisfacer las necesidades del hermano. Segundo punto. ¿Quién es este Jesús? Versículos 13 al 14. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El concepto del maestro en la época de Jesús y en la época nuestra son totalmente distintos. El maestro, en la época en que se desarrolla el pasaje bíblico, no se limitaba a enseñar una materia técnica como pasa hoy.
ese maestro se dedicaba para enseñar a vivir a sus discípulos y a sus alumnos. Eran figuras de importancia en la sociedad judía y enseñaban la ley. El título de maestro era equivalente a rabí, un título de alta distinción y de mucho respeto en la sociedad religiosa judía. El título del Señor no era tan común como el título de maestro. Los discípulos, el grupo más íntimo de Jesús, le llamaban a este Señor, pero no le llamaban Señor solamente por respeto y por alguna distinción, sino le llamaban Señor a Jesús por consideraciones mucho más profundas que el mero respeto y la mera distinción. El Evangelio de Mateo recoge una confesión que hizo Pedro antes de entrar a Jerusalén. Ya estudiamos la entrada a Jerusalén, pero Juan no lo recoge. El Evangelio de Mateo sí lo recoge. Capítulo 16, versículos 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois yo? Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, al momento de que Jesús lavó los pies, ya los discípulos tenían el beneficio de la confesión de Pedro, que había dicho: tú eres el Hijo de Dios. Ya los discípulos tienen en su mente esa grandiosa confesión y la aceptación de Cristo, de que Él es precisamente el Cristo. No desvinculemos eso, porque eso da mayor grandeza al hecho de que el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sea el que esté lavando los pies en ese momento. Así que Jesús acepta los títulos que le dicen cuando dice: decid bien, porque lo soy. Pero curiosamente, fíjense en el versículo 13 y 14 cómo Jesús cambia el orden de los títulos. Jesús dice: ustedes me dicen Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pero ahora Cristo cambia el orden de los títulos. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro. Ese detalle no puede pasar por desapercibido. Es importante para que veamos la grandeza de la enseñanza de Cristo. Jesús no solo rechazó los títulos, sino que se dice: yo soy Señor y luego Maestro. Es decir, yo soy el Señor, y porque soy el Señor, soy el Maestro. Ya en Juan 13:13 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, al que se le habían puesto todas las cosas en sus manos, ese es el que está lavando los pies sucios de los discípulos. Estos dos títulos serían razón suficiente para que los discípulos entonces emularan la enseñanza de su gran Señor y de su gran Maestro. Un maestro esperaría que sus discípulos le lavaran los pies. Lo esperaría por gratitud. Yo me he gastado enseñando a favor de ustedes, ahora lávenme los pies. Y un señor no lo esperaría. Un señor demandaría de sus esclavos que le laven los pies. Pero ahora no un señor, sino el Señor es el que lava los pies. Ahora no un maestro, sino el Maestro es el que está lavando los pies. Nosotros como Iglesia Bautista, Comunidad de Gracia, debemos conocer bien quién es este Jesús que lavó los pies de sus discípulos para dos cosas: para comprender la extensión
extensión de la enseñanza de Cristo y para poder madurar en el Evangelio de la gracia. El Evangelio de Juan, por 21 capítulos, revela quién es este Cristo. Y es bien importante que sepamos realmente quién es este Cristo, porque en otras iglesias se predica un Cristo distinto al que se predica en esta iglesia, que es el que surge de los evangelios. No es un Cristo creado en nuestra imaginación, es un Cristo que es 3 veces santo, es un Cristo que tiene poder para salvar y es un Cristo que demanda de su pueblo obediencia. No es un Cristo adaptado a nuestra imaginación. ¿Y quién es este Jesús? Según revelado por Juan, este Jesús es quien al último profeta le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesús es aquel que expulsó a los mercaderes del templo de su padre. Es este Jesús aquel que le dijo a un fariseo que tenía que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Este Jesús es aquel que, siendo judío, agendó una cita desde la eternidad con una mujer frente a un pozo en Samaria para ofrecerle el agua viva que quita la sed para siempre. Este Jesús es el que sanó enfermos, le devolvió la vista a ciegos, hizo andar a cojos, resucitó a muertos, hizo señales e hizo prodigios. Este Jesús es aquel que multiplicó los panes y los peces. Este Jesús es el que sacia el hambre espiritual del hombre con el pan verdadero. Por eso este Jesús es el pan de vida. Este Jesús es quien único tiene palabras de vida eterna. Este Jesús que lava los pies es el que tiene misericordia de una mujer adúltera. Este Jesús es aquel que vino para alumbrar el mundo y el que le siga a él no andará en tiniebla, porque este Jesús es la luz del mundo. Este Jesús es el que conoce a sus ovejas y las ovejas conocen su voz y le siguen, por eso él es el buen pastor. Este Jesús que lavó los pies es el acceso a la salvación, por eso este Jesús es la puerta. Este Jesús es el que cree en él, aunque muera, vivirá. Por eso este Jesús es la resurrección y la vida. Este Jesús que lavó los pies es el único camino verdadero al Padre y a la vida eterna. Por eso él es el camino, la verdad y la vida. Este Jesús que lavó los pies es quien permanece en nosotros y por su Espíritu permanecemos en él. Por eso él es la vid verdadera. Este Jesús es el que nos prometió el Consolador. Este Jesús es nuestra paz en medio de nuestra aflicción. Este Jesús es el que intercede por los discípulos y también por ti, por mí, cuando le dijo al Padre: yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Este Jesús es el Verbo de Dios, que existía desde el principio, que era con Dios y que era Dios, y que ese Verbo se hizo carne. Por eso este Jesús que lava los pies es el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Este Jesús que lavó los pies de sus discípulos es nada menos y nada más que el mismo Dios. Como se dijo el domingo, el Dios ante el cual toda rodilla se va a doblar, ahora se dobló para limpiar los pies sucios de sus discípulos y se ubicó más abajo que ellos para servirles en amor y en humildad. Y luego de esto, en 24 horas, fue a la cruz para pagar por tus pecados y los míos, para reconciliarnos con el Padre. Ese es el Jesús y no otro el que limpió los pies. Es el dueño del oro y la plata el que limpió los pies. Es el que sopló aliento en nuestras vidas y nos hizo resucitar y nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Y ese es el Señor de señores, ese es el Rey de reyes. Y dobló sus rodillas para servir en amor y en humildad. Y tú todavía y yo todavía tenemos nuestro manto puesto de orgullo. ¿Quién te crees tú que eres? Si solamente eres polvo y criatura.
y el que te formó sirvió en amor y en humildad. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué nos enseña este Jesús a través del lavado de pies? Con esa pregunta en mente, pasamos al tercer punto. ¿Cuál es la enseñanza que encierra la acción de Jesús de los versículos 15 al 17? Porque ejemplo es dado para que como yo os lo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ya en los versículos 7 al 11 que predicó Camilo, Jesús transmitió dos enseñanzas. Cuando dijo, ustedes ya están limpios, Jesús se refiere a la justificación, que ocurre una sola vez en el creyente. Somos limpios ante el Padre por los méritos de Cristo. También enseñó que aunque justos ante Dios, todavía nuestro transitar por este mundo pecaminoso nos va a salpicar los pies. Nuestros pies siempre estarán sucios por el pecado que todavía mora en nuestros cuerpos mortales mientras caminamos por este mundo pecaminoso. Ciertamente son dos grandes enseñanzas teológicas que todos debemos conocer y disfrutarlas. Pero esa no es la enseñanza que Jesús quiere transmitir. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús quiere transmitir con el lavado de los pies? Jesús enseñó con su amor, con su ejemplo de siervo lleno de amor y humildad, que es necesario que nosotros nos sirvamos los unos y los otros. No olvidemos que los discípulos, como vimos el domingo pasado, se peleaban los unos a los otros. ¿Quién es el más grande? Ya ellos habían sido amonestados por Jesús en varias ocasiones por esa actitud de arrogancia y orgullo y prepotencia. Recordemos que Santiago y Juan le pidieron de favor a Jesús que cuando éste se sentara en su trono glorioso, pensando todavía en el trono político en Israel, le permitiese sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda. Casi nada estaban pidiendo estos dos mortales al Rey de Reyes. Déjame sentarme a tu lado. Así somos nosotros. No son ellos solamente. Así somos nosotros. Entonces Jesús les dijo, lo recoge Marcos 10, del 42 al 45. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hoy hay iglesias que malinterpretan esta enseñanza. Hoy hay iglesias que celebran el lavado de los pies. Inclusive hay iglesias que lo han elevado a ordenanzas. La Iglesia Católica, por ejemplo, el Jueves Santo, allá el Papa le daba el pie a 4 o 5 personas, aunque después no sepa nada más de lo que ocurrió con estos pobres. Y hay iglesias evangélicas que todavía prestan más atención a la forma y al rito. Cristo no dejó establecido una nueva ordenanza. Cristo no dejó establecido un rito externo. La enseñanza no es a un lavado de pies de forma literal. La verdadera enseñanza que transmite Cristo con el lavado de los pies es a amarnos y a servirnos con humildad. Cristo no interesa que tú laves los pies sucios físicos de un hermano. Cristo interesa que tú ames a tu hermano y le sirvas en humildad.
como Él nos sirvió en amor y en humildad. Esa es la enseñanza que nos quiere transmitir el Señor. Que tenemos que servir en amor y en humildad. Solo de esta forma lo glorificaremos a Él, y si lo glorificamos a Él, glorificamos al Padre, porque Cristo y el Padre uno son. Amén. Amar como Cristo amó, mi hermano, requiere humildad. Solo aquel que es humilde, y aquel que es humilde no es porque es una cualidad de Él, sino es porque la obra que hace Cristo a través de su Espíritu puede sacrificar sus intereses para defender y poner los intereses de sus hermanos primero. Sin humildad, tus intereses siempre van a ser primeros. Sin humildad, tu corazón orgulloso y egoísta te va a impedir servir en amor y en humildad. La clave para servir en humildad la encontramos en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cabe preguntarse, ¿realmente es un mandamiento nuevo el que el Señor está dando allí? Todos sabemos que no. Pero ahora, el mandamiento que era ámense los unos a los otros, o ama al prójimo como a ti mismo, ahora el Señor acaba de elevar la vara. Ya el Señor no quiere que yo ame a Nolo como yo me amo a mí mismo. No. Ahora el Señor quiere, demanda, ordena y exige que yo ame a Nolo como Cristo me amó a mí y amó a Nolo. Si no lo has entendido, no de Nolo, si no lo has entendido, déjame decirte cómo Cristo me amó y amó a Nolo. Lo amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el estándar. No es un nuevo mandamiento. Ahora requiere que nos amemos como Cristo nos amó a nosotros. Si no amamos de esa medida, oremos para que el Señor siga sembrando gracia, misericordia, y nos transforme a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Porque ese es el mandamiento. Y todos sabemos que la desobediencia a un mandamiento, ¿cómo se llama en un diccionario bíblico? Se llama pecado. Para amar, para poder amar, es necesario la humildad. Pablo nos dice en Romanos 12, versículo 3, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. También nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo. Precisamente Cristo, siendo el Señor, Cristo siendo el Rey de Reyes, Cristo siendo el dueño de todo, no se estimó superior a sus discípulos, sino que Cristo se ubicó más abajo que sus discípulos y le lavó los pies. Cristo se quitó el manto del Rey de Reyes, agarró la toalla y lavó los pies. Porque Cristo estaba lleno de amor y de humildad. Vemos la enseñanza, tenemos que estar llenos de amor y humildad para servir como Cristo sirvió en amor y en humildad. Amado hermano, amada iglesia, tú puedes tener dones y talentos dados por la gracia de Dios, pero eso no te hace superior a ningún hermano en la iglesia. Tus dones no te hacen superior que ningún hermano en la iglesia. La pretensión del reconocimiento debe ceder. El sacrificio de Cristo debe moverte a amar sacrificialmente como Cristo amó, sin esperar nada a cambio. El servicio en amor no espera nada a cambio.
porque lo más grande que se te iba a dar, se te dio por gracia, que es la salvación en Cristo y tu adopción como hijo de Dios. ¿Qué cosa más grande tú esperas a través del servicio? Si lo más grande que fue Cristo te lo dieron para que ahora tengas un corazón regenerado que sea capaz de servir en amor y en humildad. Cuando Pablo escribió la carta de Filipenses, una de las motivaciones era la desunión que había en la iglesia en Filipos. Y Pablo dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a sí mismo. Mi hermano, cuando servimos los unos a los otros, se termina cualquier división, la iglesia es fortalecida y Cristo es ampliamente glorificado. Amén. Somos llamados a servir en amor y en humildad. El orgullo y la soberbia son obstáculos absolutos para servir con amor y con humildad. La altivez no nos permitirá nunca ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Tampoco nos va a permitir sacrificarnos por los demás. El orgullo es pretencioso. El orgullo y el amor son antagónicos, no mezclan, son antónimos. No podemos estar llenos de amor y llenos de orgullo porque hay una contradicción en sí mismo. Si estás lleno de Cristo, estás lleno de amor. Si la carne es superior, estarás lleno de prepotencia, de soberbia y orgullo y no podrás servir como Cristo demanda de nosotros. El amor bíblico, Pablo lo definió de la siguiente manera: es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no hace lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Primera de Corintios, capítulo 13, de los versículos 4 al 7. El amor todo lo soporta. Cuán importante es el amor. Pablo dice que si tú hablaras lenguas angelicales y no tienes amor, eres como un metal que resuena. Si hablaras profecía y ciencia y toda fe y no tienes amor, nada somos. Si repartiéramos todos los bienes a los pobres y no tenemos amor, de nada nos sirve. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. En puertorriqueño, ¿qué quiere decir Pablo? Que si soy metal, que si no tengo amor y soy metal que no resuena. ¿Qué quiere decir eso en boricua? Y hermano, sencillo, en una oración, Pablo te lo puede decir: que si no tenemos amor, no servimos como cristianos. Te lo voy a repetir: si no tenemos amor, no servimos como cristianos. Es en el mejor de los casos, porque la próxima pregunta sería: evalúate si tienes amor, porque el amor es un buen indicativo para saber si somos o no somos. Pablo nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos movido por el amor. Recuerda que todo pasará, pero el amor nunca dejará de ser. No en balde Pablo, cuando está enumerando en el capítulo 5 de Gálatas los frutos del Espíritu, ubica al amor como el primer fruto. El amor es necesario para servir en el reino. El amor es necesario para servir en nuestra iglesia. El amor es necesario para servir con humildad. MacArthur ha dicho que Primera de Corintios 13 es la descripción suprema del amor, pero que Cristo es el ejemplo supremo del amor. Amado, como hijos de Dios, estamos llamados a servirnos y amarnos
Es un mandamiento dado por Cristo, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie. Pero Colosenses 1:15 dice, Él, en referencia a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, hermano, si nosotros nos amamos los unos a los otros, aquel que es invisible, aquel que nadie ha visto, lo vamos a hacer visible en este mundo caído. Si usted ama como Cristo nos amó, va a ser visible a través de usted al mundo perdido, al Dios eterno y poderoso. ¿Quieres una razón más poderosa para mostrar amor? Para que mostremos la gloria de Cristo. Para que aquel que todavía no ha creído pueda ver que Cristo es poderoso para salvar y para transformar nuestras vidas. Necesitamos servir en amor y en humildad. Cuanto más tú ames a Cristo Jesús, más tú vas a amar a tus hermanos. Mientras más agradecido tú estés de la gran e inmerecida y misericordiosa salvación que te ha sido regalada, más vas a ser movido para servir en amor y humildad. Entonces permíteme hacerte 3 preguntas. Una fácil y 2 más incómodas. ¿Amas tú a tus hermanos de la fe? Esa es la fácil. Todo el mundo aquí va a decir que sí, aunque sea por presión. Sí, amamos a nuestros hermanos. La segunda, ¿se hace visible el amor que profesas por tus hermanos? Esa es más complicada. La tercera, ¿haces visible tú a Dios a través de tu amor y servicio a favor de tus hermanos? Contéstate esas preguntas, porque a mí me están golpeando hace 2 semanas. Hermanos, yo les aseguro que si mañana fuésemos convocados para un taller de predicación con uno de esos pastores que admiramos mucho, que el Señor ha levantado con mucho poder para su gloria, yo les aseguro que la inmensa matrícula de esta Iglesia Bautista Comunidad de Gracia, aunque sea día laborable, escuchen bien, va a hacer los arreglos y va a llegar a coger el taller de predicación con el gran predicador. ¿No lo creen? Hace 2 meses subimos a otro sitio, casi la iglesia completa, para ver un gran predicador que el Señor ha utilizado con mucho poder para su gloria. Ya mismo viene la razón. Pero si mañana fuésemos convocados para otra cosa, que no fuera a ser instruidos por un gran predicador que admiramos, caramba, que yo trabajo mañana. Caramba, es que yo tengo cita. Es que yo tengo que hacer algo, porque es lunes, ¿sabes? El día laborable. ¿Saben por qué, hermano? Porque nos creemos dignos de recibir la instrucción del gran predicador. Porque queremos nuestra cabeza grande de tanto conocimiento acumulado. Pero tenemos el manto puesto para venir a servir el lunes en la iglesia local. Porque ese trabajo lo puede hacer otro. Y cuando yo llegue, que esté listo. Porque tenemos el manto de nuestra superioridad puesta. Porque seleccionamos los trabajos que queremos hacer dependiendo cómo esté mi orgullo en ese momento. Yo soy predicador. Yo toco música. Yo estoy llamado solamente a esto. Pero el Rey de Reyes, ante quien toda rodilla se va a doblar, decidió escoger el trabajo más bajo
decidió lavar los pies y decidió sufrir la muerte más maldita que había, que era ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Decidimos qué queremos hacer de acuerdo a cómo nos veamos. Si nos vemos muy alto, queremos el taller de la predicación, pero no estamos dispuestos a amarnos los unos a los otros, a sacrificarnos y a trabajar en humildad por los hermanos. Evaluémonos todos, incluyéndome a mí, porque hace 2 semanas que esto me machaca. Pareciera que el único llamado que tenemos es a predicar y a tocar música. Y el llamado más importante es a glorificar a Dios a través del amor y del servicio humilde. Esa es la gran enseñanza que el Señor tiene a través del lavado de los pies. Jesús le recuerda a sus discípulos que ningún siervo es mayor que su Señor. Por lo tanto, si el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló a sí mismo y sirvió con amor sacrificial, ¿cuánto más nosotros debemos hacer por nuestros hermanos? Cristo fue enviado por su Padre para servir en amor y en humildad, y ahora Cristo, el Hijo de Dios, te envía a ti a servir en amor y en humildad a favor de tus hermanos. Somos llamados a recibir con gran gozo y con gran júbilo nuestro papel de esclavos. Aceptemos con gozo y con humildad que hemos sido llamados para ser esclavos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces en el versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las supieras. No, eso no es lo que dice. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, una cosa es saber y otra cosa muy distinto y mucho más importante es hacer. El conocimiento no es malo, no, jamás. Yo creo que nadie lo va a decir desde este púlpito, que el conocimiento es malo. No. Somos llamados a estudiar lo más posible el Evangelio, para que podamos presentar defensa de nuestra fe y seamos herramientas útiles en las manos del Señor en la predicación de su Evangelio. Pero mi hermano, no nos basta mucho, ni nos sirve de mucho saber lo que hizo Jesús si no lo obedecemos. No es bienaventurado el que sabe, sino es bienaventurado el que hace estas cosas y las hace. Somos llamados a ser hacedores de la palabra, no oidores de la palabra. Santiago 1:22. No olvide, hermano, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Negarse a lavar los pies de los hermanos es desobedecer y deshonrar a Cristo. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que ha obedecido la palabra, nos dice John Murray. Hoy también hay iglesias enseñando falsos evangelios. Hay falsos maestros diciendo que mientras más des, más bienaventurado vas a ser. Y eso no es lo que enseñó Cristo. Bienaventurado es si sabes estas cosas y las haces. Ese es el evangelio. Hay iglesias que se están predicando evangelio sin Cristo, sin sangre y sin cruz. Ese no es el evangelio. Hemos sido llamados a obedecer la palabra de Dios. La verdadera bienaventuranza es aquel que obedece la palabra de Dios. La bendición y el favor de Dios está atado a la obediencia. Desde el Antiguo Testamento Dios ha sido consistente en que no quiere sacrificio, quiere obediencia, porque el único sacrificio que podía satisfacer a Dios se hizo en la cruz del Calvario. Somos llamados a obedecer. La Biblia enseña que el bienaventurado será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Cuando dice que somos bienaventurados, no es que vamos a recibir de materiales, no. Es
que vamos a ser bienaventurados porque vamos a prosperar en amor, en gozo, en templanza, en humildad. Vamos a ser prosperados ¿de qué forma? Pareciéndonos a Cristo Jesús. Esa es la forma que el Señor quiere que prosperemos. Que seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Cuarto punto, una traición conocida desde la eternidad, versículos 18 y 19. No hablo de todos vosotros, yo sé quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para cuando suceda, creáis que yo soy. En el versículo 18 está claramente establecido, el domingo también se dijo, que establece claramente la elección para salvación y para condenación. Ambas son un acto soberano de Dios. Jesús dejó claramente establecido que los discípulos fueron escogidos por Él. Nos muestra que la iniciativa siempre es de Cristo Jesús. Dios es quien nos busca. Dios es quien nos escoge. Quizás uno de los adjetivos más feos que haya y una de las palabras más feas que haya es la palabra traidor o traición. Tal vez pueda ser una de las tristezas mayores el ser traicionado. La historia está llena de grandes traidores. Pero como alguien una vez dijo, el traidor más grande que haya conocido la humanidad es Judas Iscariote. Tanto así que todavía hoy lo mencionamos como el gran traidor. El domingo se dijo, y es muy cierto, que Judas tuvo el privilegio de estar muy cerca por 3 años del Dios encarnado. Lo vio obrar de forma milagrosa. Sin embargo, traicionó a Jesús. Judas gozaba de la confianza de los discípulos, tanto así que fue hecho tesorero. Y cuando Jesús alertó que iba a ser traicionado, la Escritura no recoge que nadie sospechara de Judas. Pero la traición de Judas no tomaría por sorpresa a Jesús. Claramente Judas fue escogido para ser condenado. Judas fue escogido para perdición. Pero el anuncio que Cristo le hace a los discípulos que iba a ser traicionado era para que los discípulos supieran que esta traición no iba a coger por sorpresa a Jesús. Era para que los discípulos supieran que Cristo es Dios, que Él es omnisciente y que lo conoce todo. Jesús no fue tomado por sorpresa. Judas fue seleccionado para que la Escritura se cumpliera en una clara referencia al Salmo 41:9. En este Salmo, David, refiriéndose a Aitofel, quien gozaba de la confianza de David, se levantó contra David. Y ahora, el hijo de David en la carne, Cristo Jesús, también sería traicionado por uno de sus más cercanos. Pero no debe albergarse duda que esta traición ya había sido prevista. Desde la eternidad fue anticipada. Tan anticipada que hasta el precio de Judas quedó establecido en Zacarías. Pero no confundas nunca que Judas pecó porque Dios le obligó a pecar. No es así. El plan divino de nuestro Dios no era ajeno a los deseos y al corazón podrido de Judas. Aunque la traición ya había sido predestinada, Judas actuó según su pecaminosa voluntad. Dios no es autor de pecado. Dios no tienta a nadie. Judas fue atraído y seducido por sus propios deseos de lucro y por su falta de fe en Cristo como Señor y Salvador. He allí esa tensión inexplicable para nuestra mente finita entre la soberanía de Dios y la responsabilidad
del hombre pecador. Fue seleccionado para perdición, pero Judas se perdió porque su corazón es pecaminoso. Judas actuó como él quería actuar. Cristo le anuncia la traición a los discípulos y este anuncio tiene un noble propósito. Fíjense cuán amoroso es el Señor, que a 24 horas de ser puesto y colgado en la cruz del Calvario todavía quiere fortalecer la fe de sus discípulos. Cristo quiere decir: voy a ser traicionado para que ustedes no crean que me tomó por sorpresa, y de esa forma sepan que yo soy el nombre utilizado por Dios en el Antiguo Testamento cuando Moisés preguntó: ¿a quién digo que me envió al pueblo? Yo soy, te envió. Para que los discípulos sepan que ese Jesús no es nadie más que el mismo Dios encarnado. Amén. Cristo quería que la fe de los discípulos ante su muerte no sucumbiera. Todo lo contrario, que fueran fortalecidos. De esa forma entonces pasamos al último de los puntos. ¿Quiénes son los elegidos y a quién representan? Versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En este versículo 20, Jesús está alentando a los discípulos a seguir con la misión que Él les daría luego de su resurrección. Su traición futura y su muerte futura no acabaría la misión que Dios pondría en las manos de los discípulos. Ellos fueron llamados a poner el fundamento de nuestra iglesia y a esparcir el evangelio de la gracia y de la paz con Dios a través de Cristo Jesús. Ellos serían enviados como representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cuán privilegio el Señor estaba dando a los apóstoles, que les decía: quien los reciba a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, al Dios Padre. Entonces, después de sacar el fundamento, la misión de compartir el Evangelio, mi hermano, esa misión no ha sido dada solamente a los apóstoles. Hemos sido llamados y enviados a predicar el Evangelio. Somos los representantes de Cristo en este mundo caído. Pablo te lo dice así. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A los apóstoles, a ti y a mí, se nos ha confiado y delegado el ministerio de la reconciliación. Qué privilegio tan grande nos ha dado Dios y ha puesto en nuestras manos. ¿Qué esperas entonces, Iglesia Bautista, Comunidad de Gracia, para salir y ejercer el piadoso ministerio de la reconciliación a través de la predicación del Evangelio? En tus manos, Dios ha confiado el único mensaje que tiene poder de Dios para salvar a todo aquel que en Él cree. Predica el Evangelio sabiendo que la vida eterna es esta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Juan 17:3. Para ir terminando, ciertamente el lavado de los pies por parte de Jesús es un acto de humillación y amor eterno. Sin embargo, Cristo no lo dejó allí. Al día siguiente, Cristo se humillaría aún más. Ya no iba a lavar pies. Ahora Cristo iba a ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Por eso Pablo nos dice a nosotros que tengamos pues
el mismo pensamiento que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Muchas veces leemos ese pasaje de Filipenses preparándonos para la predicación. Ciertamente el Señor me mostraba Isaías 6, lo ponía en el corazón. Isaías 6, Isaías 6, Isaías 6. Mi hermano, no creo que vayamos a entender nunca qué significa totalmente que Jesús se despojó a sí mismo. Ese misterio, por lo menos para mí, es demasiado grande y demasiado profundo. Pero Isaías 6 nos puede dar un atisbo de qué se despojó Cristo. Allí vemos que los serafines decían: Santo, 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 el Dios de los ejércitos celestiales. Esa es la luz de Isaías, que podemos tener un mejor entendimiento de lo que quiere decir Pablo en Filipenses 2. Mi hermano, Cristo dejó la gloria para hacerse carne, para sentir hambre, cansancio, fatiga, dolor, enfermedad, humillación, castigo físico, la muerte más horrenda y humillante en la cruz del Calvario, para ofrecerse a sí mismo en rescate de muchos. Él descendió de su trono celestial para tomar el trono de la cruz del Calvario. Cristo dejó la adoración perfecta de serafines que decían: Santo, 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 para recibir tu desprecio y el mío. Cristo cambió la alabanza en la gloria de los serafines por pecadores como tú y como yo, que los despreciaríamos. Es allí en la cruz del Calvario donde encontramos el ejemplo más digno del servicio amoroso y humilde a favor de un pueblo pecador. No olvidemos entonces, Iglesia Bautista, Comunidad de Gracia, que el llamado es a amarnos, es a servirnos los unos a los otros, que quien quiera ser grande debe hacerse el más pequeño entre nosotros, que en el reino de Dios ser grande es distinto a ser grande en el mundo. El que quiera liderar debe servir, el que quiera liderar debe lavar los pies. No olvides nunca de que Cristo es Dios, Él es el Señor, y nosotros los súbditos llamados a obedecerle e imitarle. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Dejemos a un lado el manto del orgullo, dejemos a un lado el manto de la soberbia, dejemos a un lado el manto de la prepotencia, tomemos la toalla de la servidumbre. Hazte esclavo por Cristo, hazte siervo por Cristo, y lavémonos los pies los unos a los otros. Alabado y bendito sea Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque confiamos que tu palabra hará exactamente lo que tú quieres que haga. Tu palabra dice que no retorna para atrás vacía. Y eso creemos, porque la Biblia es tu palabra inspirada. Padre, te pido que quites de nuestros corazones el orgullo y la soberbia, Señor, que se ha inyectado del amor de tu Hijo Cristo Jesús. Que la humildad de tu Hijo sea lo que nos caracterice, Señor. Para que la necesidad del hermano sea nuestra necesidad. Para que las lágrimas de nuestros hermanos sean nuestras lágrimas.
para que el hambre de nuestro hermano sea el hambre nuestra. Para que nuestros intereses los podamos poner a un lado para atender las necesidades de nuestros hermanos. Que no olvidemos que venimos llamados a lavarnos los pies los unos a los otros, Señor. Que cada día que pase seamos nosotros menos de aquello que queda del viejo hombre, Señor. Que cada vez más, a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, seamos llenados de Cristo Jesús de tal forma, Señor, que hagamos a tu Hijo amado visible, Padre. Que podamos ser luz y sal en medio de las tinieblas. Que podamos restaurarnos los unos a los otros en amor y en humildad. Todo esto te lo pido, Padre amado, en el nombre de Cristo.